Buenas tardes muchachos, espero estén bien. Bueno, como lo prometido es deuda, aquí les tengo el primer video pues explicando la unidad número 1. Correspondía el día de ayer que estábamos estudiando, pero aquí pues les planteo otra forma de estudio, un poco ya con más ejemplos, para que ustedes puedan aprovechar al máximo la explicación. Bueno, sin más preámbulo, iniciemos. La unidad 1 se refiere o tiene como título número racional positivo. ¿Cierto? Número racional positivo. Y cuyo primer tema, o el tema número 1, se llama reparto proporcional. Aquí les tengo pues una pequeña definición. Dice, el reparto proporcional consiste en la distribución de una cantidad en partes proporcionales. Quiere decir lo siguiente, cuando nosotros estudiamos, sí, en algún momento ustedes han repasado lo que son los números fraccionarios no es más que dividir una unidad en partes y tomar cierta cantidad, ¿cierto? En cuanto al reparto proporcional es muy similar. La unidad también la vamos a dividir, pero vamos a tomar las partes según se nos indique en el ejercicio. Entonces directamente vámonos al ejemplo para una mayor comprensión. Dice, Carlos desea cultivar un terreno rectangular como el de la ilustración esta, ¿cierto? Así, o sea, la va a cultivar de la siguiente manera. La mitad con hortalizas, la tercera parte con plantas medicinales y el resto con plantas aromáticas. Al final tenemos la pregunta que nos dice, ¿qué parte del terreno tendrá cultivo de plantas aromáticas? Listo, entonces vamos a hacerlo parte por parte, pues para una mayor comprensión. ¿Sí? Entonces, vamos a comenzar por esta partecita. Dice, la mitad del terreno se va a cultivar ¿con qué? Se va a cultivar con hortalizas, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Sencillo, dividimos la unidad en dos partes iguales, que quedaría aproximadamente por aquí. Dos partes iguales. Ok, vamos a cambiarle de color. En dos partes iguales que representan pues toda la unidad, y de ella se va a seleccionar solamente la mitad, ¿sí? Entonces, entendiendo, suponiendo que la mitad es esto, ¿cierto? En esta partecita se dice que Carlos cultivó hortalizas, ¿cierto? Luego vamos a la parte siguiente, dice, la tercera parte son plantas medicinales. ¿Cuál es la tercera parte o cómo calculamos la tercera parte? Sencillo, dividimos la unidad, o sea, todo esto, en tres partes iguales y tomamos una sola, que es donde se van a plantar las plantas medicinales, ¿sí? Entonces yo voy a hacer el ejercicio, lo voy a dividir en tres partes exactamente iguales. Permítanme. Okay. En tres partes exactamente iguales. Ok. Disculpen, ustedes saben que aquí es más lento porque estoy trabajando desde el computador, no es como si lo estuviera haciendo a mano. Entonces, listo, ya dividí mi unidad en tres partes exactamente iguales, de las cuales yo solamente voy a seleccionar una, donde voy a indicar entonces que en esta parte Carlos sembró ¿qué? Plantas medicinales. Okay, entonces vamos a cambiarle un poco de color para que no nos quede el mismo relleno. Okay. Listo. Y la última parte o la parte que nos sobró, ahí se plantó ¿qué? Plantas aromáticas, ¿cierto? Entonces podríamos decir que si combinamos todo esto, la partecita que nos iría a sobrar sería esto. Vamos a resolverlo acá en la parte de arriba mejor. Entonces tenemos que
El dibujo de abajo está un poco más pequeño, ¿oyeron? Por eso aquí lo engrandezco. Esta es la parte de hortalizas. Bueno, aquí tenemos la parte de plantas medicinales. Y si se fijan, este espaciecito que queda aquí es la parte del cultivo de plantas aromáticas, ¿cierto? Entonces, si se fijan, a diferencia de los números fraccionarios que son partes iguales y seleccionamos partes iguales, en el reparto proporcional, ¿sí?, nosotros distribuimos o dividimos la unidad de tal manera que a partir de unas condiciones nosotros podamos resolver nuestro problema. Listo, y ahí está repartido nuestro problema. Espero pues hayan entendido un poco más. Acá tenemos otro ejemplo. Nos dice, Luisa bajó 15 naranjas del cultivo que tiene en su finca. Un tercio de ellas se lo dio Natalia. ¿Cuántas naranjas dejó para ella? Bueno, este ejercicio es muy fácil. Sí, se lo voy a hacer ya a ustedes para que ustedes también tengan. Entonces, si ustedes se fijan aquí, nos dice, listo, ¿en cuántas partes dividió las naranjas? En un tercio, ¿cierto? Eso quiere decir entonces que de las 15 naranjas que tengo aquí, yo las voy a dividir en 3 partes exactamente iguales, ¿cierto? Por ejemplo, aquí tengo una parte. Permítanme un momento. Aquí tengo una parte seleccionada, ¿sí? Aquí está la otra. ¿Cierto? Y aquí está la otra. Perdón. Y aquí está la otra. Listo, vamos a dejarla así. 3 partes exactamente iguales, es decir, cada parte tiene 5 naranjas. Listo. Entonces la pregunta que nos hacen es, ¿cuántas naranjas dejó para ella? Es decir, Luisa le dio a Natalia ¿cuánto? Un tercio. Es decir, de las 3 partes le dio una solita parte a Natalia. Supongamos que son estas de acá arriba. ¿Cuántas les dio? Le dio 5. Ok. Listo. A Natalia le dio entonces ¿cuánto? 5. ¿Listo? Pero la pregunta no nos... la pregunta, ¿sí?, no nos hace referencia a cuántas se les dieron a Natalia, sino cuántas dejó para ella, es decir, cuántas le quedaron a Luisa. Entonces, ¿cuántas le quedaron a Luisa? Si tenía 15 y le dio 5 a Natalia, pues obviamente le quedan 10. Y esa es la respuesta. ¿Ya? Entonces, muchachos, si ustedes se fijan, el reparto proporcional no es más pues que dividir la unidad o dividir la cantidad que nos estén dando pues en un valor o en unas condiciones específicas, ¿sí? Eso es todo por el momento. Vámonos entonces a la unidad o al tema número 2, perdón. El tema número 2 tiene como nombre comprendo el significado de fracción como razón. Listo. Aquí están los dos conceptos de cada uno, pues para que los podamos entender muchísimo más. Entonces, comencemos por el concepto de fracción. Nos dice, una fracción es un número que se obtiene de dividir un número entero en partes iguales. Listo. Digamos que de esta manera se representa con figuras porque es una forma mucho más práctica de nosotros entender el concepto, ¿sí?
Entonces, en la primera imagen nos dicen un medio. Entonces, ¿qué nos está indicando? Recuerden, el número de arriba se llama numerador y el de abajo denominador. El denominador nos indica cuántas partes debo yo dividir mi unidad y el numerador cuántas voy a escoger. En esta figura se dividió la unidad en dos partes iguales y se seleccionó una. En este otro ejemplo se dividió la unidad en 4 partes iguales y se escogieron 2. En esta pues se dividieron entre 8 y se escogieron 4. ¿Sí? Eso es dividir una unidad en partes iguales. Eso es como si de pronto usted hizo una torta, ¿cierto? Y hay 10 invitados. Usted divide la torta en 10 partes exactamente igual para repartir a todos sus invitados. En eso aplicamos nosotros entonces los fraccionarios. Ahora, cuando entramos al concepto de razón, ¿cierto? Se dice entonces que la razón no es más que una comparación de dos cantidades o de dos magnitudes por medio de una división, ¿cierto? Vamos a comparar entonces dos cantidades por medio de una división. Entonces, para que sea más entendible, pues aquí tenemos un ejemplo pues que a ustedes les apareció en el ejercicio o en la actividad número 1, pues la que se planteó. En ese sentido, entonces tenemos lo siguiente. Listo, vamos a resolverlos paso a paso. Y estos puntos que están aquí sin resolver, pues ustedes los van a hacer en sus casitas y ustedes van a enviar al grupo las respuestas para ver cuánto les dio. Espero ser lo más claro posible. Dice, en un salón de clases, la relación entre mujeres y hombres es de 6 a 3. Significa que por cada 6 mujeres hay 3 hombres. Es decir, que de 9 estudiantes, 6 son mujeres y 3 son hombres. Aquí planteamos entonces la razón. Que por cada 6 mujeres hay 3 hombres. Bueno, entonces, aquí está la razón planteada de la siguiente manera. Entonces, aquí yo planteé o les estoy planteando 3 ejemplos o 3 ejercicios, ¿cierto? Del cual yo les voy a hacer el primero para que ustedes me entiendan qué es todo lo que está aquí plasmado. Entonces tenemos lo siguiente. El ejercicio nos dice que habían ¿cuántos? 9 estudiantes. Ahora la pregunta es, si hay 27 estudiantes en todo el salón, ¿cuántos hombres hay y cuántas mujeres hay? ¿A partir de qué? A partir de que por cada 6 mujeres hay 3 hombres. Listo. Para nosotros poder resolver este tipo de ejercicios, vamos a utilizar algo que se llama constante. Es decir, esta razón la vamos a multiplicar por un mismo número, de tal manera que al final, cuando sumemos todo, nos dé el total de los estudiantes esperados. Listo. Pero entonces, vamos a ir paso por paso el ejercicio para que no se me confundan. Sé que de pronto hay algunas cosas que no han visto o no han entendido de esta manera, así que vamos a estudiarlo. Listo. Entonces, miren, pues yo aquí ya les había colocado el resultado, ¿sí? Pero entonces supongamos que todavía no los tenemos. Entonces nos dice, listo. Necesitamos calcular cuando en el salón de clase hay 27 estudiantes, cuántas mujeres y cuántos hombres hay. Listo. Entonces, ¿qué hacemos? La razón que nosotros calculamos en el ejercicio, que es esta, ¿cierto? Que por cada 6 mujeres hay 3 hombres, eso lo vamos a multiplicar por un valor que todavía no conocemos, ¿cierto? Pero que ese valor se llama constante. De tal manera que al final, cuando sumemos la cantidad de hombres y la cantidad de mujeres, en total deben haber 27 estudiantes en todo el salón. ¿Listo? Entonces, aquí les presento esta relación, ¿cierto? La razón nos dice que hay 6 mujeres por la constante. Pero como todavía nosotros no sabemos el valor de la constante, sencillamente dejamos ahí mismo
la letra, ¿cierto? En este caso serían 6 por K, pues 6K. Y 3 por K no es más que 3K, ¿cierto? Todavía no sabemos el valor de la K, pero no hay ningún problema. Entonces, ya como lo que yo voy a hacer es una sumatoria, ¿sí? Cuya sumatoria me tiene que dar 27, pues la planteo aquí ya en números. ¿A cuánto equivale entonces las mujeres? A 6K, ¿cierto? A 6K, listo. ¿Cuánto equivalen los hombres? A 3K. Y la sumatoria de hombres y mujeres me debe dar el resultado total, pues, de estudiantes que hay en el salón, que son 27. Entonces, aquí esto yo lo puedo sumar, ¿sí? 6K más 3K me da como total 9K. Yo lo que quiero que de pronto ustedes no se me confundan es que estos son principios, pues, de funciones, es decir, de una temática que ustedes van a ver más adelante, en donde ustedes van a realizar operaciones tales como suma, resta, multiplicación, división, etcétera, no solamente con números, sino también con letras, ¿ya? Sino también con letras. Entonces, sigamos acá en el ejercicio. 6K más 3K me da como resultado 27. Perdón, 6 más 3, 9. ¿Cierto? ¿9 qué? 9K. Igual a 27. Entonces, miren, para aquellos que lo han visto y para aquellos que no, cuando aquí tenemos un número y una letra y en medio aparentemente no hay un signo o una operación, nosotros decimos que aquí lo que se va a realizar es una multiplicación. Es decir, este 9 está multiplicando con la K y eso me da como resultado 27. Ahora bien, como yo quiero calcular es el valor de la K para poder saber cuántos estudiantes hay, ¿sí? Entonces miren, yo lo que voy a hacer es un despeje de fórmula. Es decir, que el número, este 9 que está multiplicando con la K, yo lo voy a pasar para el otro lado. Yo lo voy a pasar para el otro lado, ¿cierto? Quedaría entonces que 27, perdón, el 9 que está multiplicando con la K va a pasar para el otro lado a dividir, ¿cierto? Va a pasar al otro lado a dividir. Entonces queda que 27 dividido entre 9 me da como resultado 3. ¿Listo? Entonces, 3. Ya yo calculé el valor de la K. Entonces lo que voy a hacer ahora es reemplazar esta K por el valor que hallé acá, que es lo que estoy haciendo acá. 6 por 3, 18. Y 3 por 3, 9. ¿Sí? Entonces, la nueva razón que yo calculé es que de cada 18 mujeres hay 9 hombres. ¿Sí? ¿Y cómo compruebo eso? Sencillo. Sumo la cantidad de mujeres más la cantidad de hombres y me debe dar como resultado el total de estudiantes que hay dentro del salón. 18 más 9 me da como resultado 27. Entonces quiere decir que cuando hay 27 estudiantes dentro del salón, 18 son mujeres y 3 son hombres. ¿Listo? Entonces, y 9 son hombres. Ahí me equivoqué. Entonces, en ese orden de ideas, ¿ustedes qué van a hacer? Ustedes van a calcular, cuando en el salón hay 54 estudiantes, cuántas mujeres hay y cuántos hombres hay. Después, si en un salón hay 225 estudiantes, ¿cuántas mujeres hay y cuántos hombres hay? ¿Cómo lo van a hacer? Pues sencillamente aplicando este ejercicio pues que aquí hicimos. ¿Listo?
Si aún no han comprendido algo, pues comenten por el grupo que con mucho gusto se les dará respuesta a sus inquietudes. ¿Sí? Perfecto, vamos hacia adelante. Una vez ustedes hayan terminado aquel ejercicio, aquí tenemos otro ejercicio. Nos dice, en un cultivo de flores hay 72 empleados. La razón entre empacadores y recolectores es de 1/2. Entonces nos piden que hallemos algo. ¿Cuántos empacadores y cuántos recolectores hay? ¿Cierto? ¿Qué van a hacer ustedes aquí? Pues lo mismo que nosotros hicimos acá. ¿Cierto? Lo que cambia, ¿cuál es? La razón. Que mientras en este ejercicio de hombres y mujeres la razón es de 6/3, acá en la de los empacadores la razón es de 1/2 o 1/2. ¿Cierto? Eso es lo que ustedes van a hacer. Entonces apenas tengan resultados, pues pueden hacer sus ejercicios también en una hoja, en un cuaderno, envían la foto y vamos revisando, ¿cierto? Para ver si ustedes están haciendo correctamente el procedimiento o si hay alguna inconsistencia en algo y hay que corregir. Bueno, pasemos entonces a lo que es el punto número 3 o el tema número 3, que se llama o tiene titulado Realizo transformaciones con operadores de la forma X4. Muchachos, todos estos puntos ténganlos en cuenta porque estamos adentrándonos un poco a lo que ya son ecuaciones, ¿cierto? Las ecuaciones son fundamentales y van a ser muy necesarias en los próximos grados, para que lo tengan muy presente, lo van a utilizar muchísimo. Inclusive en las pruebas de estado también les va a aparecer eso. Bueno, entonces, aquí hay una pequeña situación, un planteamiento para que entendamos entonces qué son las transformaciones con los operadores de la forma XA. Entonces nos dice, en algunas situaciones de la vida, las operaciones con los números son necesarias para resolver problemas. Con ellas se aumentan o se disminuyen las magnitudes, ¿cierto? Es decir, yo tengo una cantidad o tengo un número específico y a mí me están pidiendo que lo multiplique por determinada cantidad, ¿cierto? Que ahí es donde entra la forma entonces XA. Entonces, fíjense en el ejemplo de las imágenes. Si yo tengo una estrella y me están pidiendo el doble de una estrella, ¿cuántas estrellas al final tengo entonces? 2, ¿cierto? El doble de un número o el doble de esta estrella es 2 veces la misma estrella, es decir, 2. Por ejemplo, en los corazones, tengo un solo corazón, pero ¿qué me están pidiendo? El triple, o sea, 3 veces este corazón, lo que me da como resultado 3 corazones, ¿cierto? 1, 2 y 3. Acá tengo inicialmente 2 soles, ¿cierto? Me están pidiendo el cuádruplo, ¿cierto? Entonces, el cuádruplo de esta cantidad, ¿cuánto es? O en otras palabras, me están diciendo, calcule cuántos soles hay si yo multiplico o si yo calculo 4 veces esta cantidad que tengo acá, ¿cierto? O sea, si tengo 2 soles y me piden que los multiplique por 4, 2 por 4 me da como resultado al final 8. Quiere decir que dentro de este espacio hay 8 soles. Vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Perdón. Ok. Esto es un poco para que captemos la idea. Entonces aquí están planteados unos ejercicios que ustedes debieron realizar, que esos fueron los que aparecieron en la actividad 1. Y nos dice, de izquierda a derecha aumentan o disminuyen las cantidades de estrellas, corazones y soles. Listo. Entonces, el doble de 5 es... ¿Cuánto es el doble de 5, muchachos? 2 veces 5. Entonces, si nos están diciendo que el doble de 5... Permítame y algo aquí. Si me están diciendo que el doble de 5... me están pidiendo que calcule el doble de 5. El doble de 5 no es más que 2 veces 5. Entonces,
5 más 5, 10. Ese es el resultado. Aquí no va otra cosa. ¿Listo? Ahora, nos piden otro. El cuádruplo de 3. ¿Qué nos están diciendo? Que calculemos cuánto es el cuádruplo. Es decir, 4 veces 3. Yo lo puedo multiplicar. 4 por 3, 12. Y listo. Entonces el cuádruplo de 3 es 12. Perfecto. Me voy al punto número D. El doble de 10 es... El doble de 10, 2 veces 10. ¿Cuánto es 2 veces 10? 20. ¿Cierto? Ok. Ahora nos dicen, el triplo de 12 es... El triplo, o sea, 3 veces 12, ¿cuánto es? Yo puedo sumar 3 veces 12, 12 más 12 más 12, o puedo multiplicar 3 por 12. 3 por 12 me da 36. ¿Listo? Bueno, aquí nos dice la operación que se aplica en estos ejemplos es, lo podemos hacer, ya saben, como suma o como una multiplicación. La multiplicación es mucho más fácil y más rápida. Listo, entonces ahí tenemos resueltos los ejercicios. Y en el punto o en esta otra pestaña ya les dejo unos ejercicios que yo quiero que ustedes calculen, ¿cierto? Unos ejercicios como los que les acabé de explicar y otros ejercicios como los que hallamos en el punto anterior. En este caso yo les voy a hacer un poco el más, aparentemente el más complejo, ¿cierto? Solamente esto no es complejo, lo único que hace falta es práctica, ¿sí? Entonces, realicemos esto. Dice, si el triple de un número le restamos 16 y el resultado es 20. Entonces nos están pidiendo cuál es el número al cual nosotros decimos el triple, ¿cierto? Entonces, muchachos, sencillo, vamos a solucionar acá. Cuando nos dicen el triple de un número es 3 veces, o vamos a multiplicar por 3 un número. ¿Cuál número? No lo sabemos. Como no lo sabemos, nosotros ¿qué hacemos? Hombre, vamos a colocarle siempre una X, ¿cierto? Porque es un valor que no conocemos. En matemática a ese número o a esa letra se le llama incógnita, ¿cierto? O sea, un valor que nosotros no conocemos. Listo. Entonces nos dice el triple de un número, y aquí lo coloqué, o sea, 3x. A ese número le vamos a restar ¿cuánto? Le vamos a restar 16. ¿Cierto? Y el resultado de eso, ¿cuánto va a ser? 20, que es lo que nos están diciendo. ¿Cierto? A muchos se les dificulta ¿qué? Pasar del texto a los números. A muchos se les dificulta eso. ¿Cierto? Pero si ustedes se fijan, esto no es nada complicado. Lo que ustedes deben es entender el problema. Entonces, si al triple de un número, ¿cuánto es el triple de un número? 3x. ¿Por qué 3x? ¿Esa x de dónde sale? Sencillo, porque es un valor que yo no conozco. Y como el valor que yo no conozco, yo lo represento con una x. Dice, le restamos 16 menos 16. El resultado de eso es igual a 20. Y la pregunta es, ¿cuál es ese número? Es decir, ¿qué es lo que nos están preguntando? ¿Cuál es el valor de esta x que yo coloqué aquí? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es despeje de fórmula, que fue lo que hicimos en el punto anterior. Yo voy a empezar a pasar los números que están aquí para el otro lado, es decir, después del 20. Entonces, ¿cómo hago yo? Sencillo, tengan muy presente los siguientes. El número que está aquí va a pasar del otro lado con el signo contrario y viceversa. Ejemplo, si este 16 está aquí restando, va a pasar del otro lado sumando, ¿sí? Si este 16 estuviera sumando,
pasaría al otro lado restando. Y así sucesivamente con todas las operaciones. Entonces, voy a pasar el menos 16. Este 3x lo dejo exactamente igual. 3x va a ser igual a 20. Dijimos que como 16 estaba restando, pasa al otro lado a sumar. Entonces, más 16. 20 más 16, ¿cuánto es? 36, ¿cierto? Eso lo resolvemos ahí. 3x queda exactamente igual. Y 36, que es la suma de 20 más 16. Listo. Ahora, esta x, la idea es que la x quede solita, ¿cierto? La x está multiplicando con el 3. Y si lo pasamos para el otro lado, pasa con el signo contrario. Es decir, si está multiplicando, pasa a dividir. Entonces, dejo la x solita igual a 36 dividido, ¿cierto?, entre 3. Y 36 entre 3 es 12. Y listo, muchachos, aquí entonces hallé el número que me estaban pidiendo, ¿cierto? El triple de un número, si al triple de un número le restamos 16, el resultado es 20. ¿Cuál es el número? Este que tenemos aquí, que es 12. Entonces, muchachos, realicen los otros ejercicios, mandan por WhatsApp y revisamos a ver si están bien o si están mal. ¿Listo? Entonces, muchachos, a estudiar. Recuerden, las matemáticas no es que sean difíciles, sino que esto consiste en practicar, practicar y seguir practicando. Entonces, ánimo, muchachos, y espero que a través de este video puedan aprender un poco más.